Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta plática de Go the Extra Smile. ¿Qué onda, Ale? Qué bueno que compartimos plática, ¿cómo estás? Bien, Pau, gracias. Hola a todos y qué gusto compartir este espacio nuevamente. Sí, por favor, a quienes nos están siguiendo en nuestras redes, pongan los comentarios, recuerden, puedes mandarnos preguntas, inquietudes, solicitudes, venga. Hoy vamos a hablar de algo padrísimo, estresante, no, vamos a hablar un poquito del estrés. Vamos a hablar de ciertas medidas que se toman para evitar el estrés en los centros de trabajo y por qué son o no son efectivas. Entonces, vámonos con todo, que estoy segura que esto te va a hacer sentido. Vamos a platicar de estrés. Vamos a empezar como siempre con definir qué significa el estrés. Entonces vamos a ver la versión de Ale, la versión de Paulina, no vamos a ir a la Real Academia, así que si quieres investigar está bien. ¿Qué es el estrés laboral? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el estrés, Ale, para ti? Para mí es una emoción. Yo, en mi connotación, sí es un tema como más negativo por los efectos que yo he experimentado, ¿no? Del estrés, que me causa mucha ansiedad y, y de alguna manera sí merma mi productividad. O sea, más allá de una definición, es el efecto que yo he sentido por Ok. este nivel de estrés, ¿no? Cuando lo he experimentado ya de manera sostenible, sí veo que puede tener una connotación, un efecto bastante importante en mi, no solo en la productividad, sino también en la relación que tengo con el equipo. Ok, súper interesante. Ok, justamente, y ya metiéndonos en materia, a ver, el estrés efectivamente es una respuesta biológica a algo que te está sucediendo, ¿no? Entonces, claro que está impactando biológicamente tu comportamiento. Entonces, vamos a ver efectivamente que tiene muchas connotaciones para muchos de impacto negativo, ¿no? Eh, pero ¿por qué alguien lo puso como un impacto negativo si al final debería ser como neutro? Es decir, es una respuesta de mi cuerpo ante algo que está sucediendo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo quisiera empezar a meter como pues ciertas dudas y ciertas connotaciones que yo le doy el reconocimiento y un saludo y un abrazo enorme a Federico Pairó, que hizo un trabajo de investigación increíble, compañero mío de la maestría de liderazgo positivo, sobre el estrés, sus historias y demás, y las historias que nos contamos. Y me quiero enfocar en eso, porque a veces también es cómo nosotros queremos percibir lo que nos pasa y ponerle una etiqueta u otra, y eso está impactando también en cómo manejamos lo que nos sucede, ¿no? Definitivamente cuando estamos muy estresados, como dice Ale, de manera sostenida, ¿no? Nos mantenemos mucho tiempo en estrés, va a tener un impacto incluso en nuestros químicos y en nuestra salud. Entonces, pero también tiene una parte positiva el estrés. O sea, si nos damos cuenta a veces cuando estás estresado, estas personas que se sienten muy bien cuando les dices, funcionan muy bien de último momento, ¿no? Así de, sacamos las cosas de último momento y ese estrés les genera mucho enfoque, les genera al final de cuentas lograr cosas, les genera un rush de adrenalina, ¿no? De energía. Entonces puede tener cosas que en tu respuesta biológica también están diseñadas para algo. El problema creo que está en que no sabemos manejar nosotros al estrés, sino que una vez que nos agarra, nos dejamos, ¿no? Y nos lleva y es muy complicado manejarlo. Ahora vamos a hablar, antes de profundizar en cómo dar la vuelta y demás, vamos a hablar de por qué es importante. Y aquí quiero retomar algo que tú acabas de mencionar, súper importante, porque justo dices, no nada más me está impactando en mi productividad, no es nada más que afecte a mi trabajo. Tú dices, afecta a mis relaciones, afecta pues, tu estado anímico, incluso a veces tu salud, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de eso y por qué es relevante cuando hablamos de un contexto laboral donde queremos hacer un crecimiento positivo exponencial? ¿Qué onda con el estrés? ¿Vale la pena que lo mencionemos o no? ¿Tú qué opinas? Claro que vale la pena, o sea, creo que es parte del día a día y al final cuando tienes este tipo de reacciones y este impacto en tu propia vida, o sea, primero como individuo y que se ve permeado, porque puede ser que el estrés esté generado no en el medio laboral, sino desde tu casa o viceversa. Entonces,
creo que sí es algo que se tiene que tocar y que de hecho se está abordando. Desde antes de la pandemia ya hay estudios bien interesantes sobre las tendencias del futuro del trabajo. Deloitte ha hecho un trabajo de investigación estupendo en donde habla de la importancia del bienestar del colaborador, cómo las empresas están dándole ese foco a este bienestar que va en función también de cómo pueden manejar el estrés. Y a nivel internacional ha habido varias iniciativas de cómo poder abonar a esto, ¿no? Trabajar en esto. En Francia, creo por ahí del 2017 se hizo esta nueva propuesta para decir, a ver, va a haber bloqueos hasta de correos para que en las horas no laborables no te llegue. O sea, ya hay tecnología en donde si yo ya estoy en mis vacaciones, inmediatamente el mail no te llega, ¿no? Entonces, esto lo hacen como para también fomentar este descanso, esta desconexión, para que puedas de alguna manera enfocarte en tu vida, en tu balance, en desestresarte, menos de la parte ¡Wow! ¡Qué laboral. duro! Bueno, Me es imaginé una, claramente muchas caras de clientes de, ¿eh? Que no, no le qué, que no le 24/7. llega, que no me qué. Sí, 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 es duro, ¿no? Porque también, pues, no sé si pasa en todos lados, al menos en nuestra cultura, pues sí es de estar disponibles todo el tiempo, ¿no? Y aunque no esperes a veces que te contesten inmediatamente, pues tú ya lo mandaste y son domingo a las 11 de la noche, ¿no? Entonces Y eso te muchas da veces paz no mental a avisas, ti. ¿no? Ajá, Exacto, o exacto. sea, como que no avisas, oye, es por mi paz, ni me peles. Entonces, a lo mejor cuando ya hay ciertos acuerdos con tu equipo mira, solo esperamos respuesta de tal hora, y qué sé yo, pues a lo mejor y como que eso te permite saber qué se espera. Pero cuando no hay esos acuerdos previos y de repente te bombardean de mensajes a las 5 de la mañana porque es a la hora que se levanta no sé quién, ¿no? Eso, espérame tantito, o sea, espera que conteste, ya de una vez contesto, estoy haciendo mi ejercicio, pero lo hago, pero no lo hago. Y yo creo que con la pandemia esto pasó mucho más, ¿no? Porque al momento de hacer estos home office y de que cambió la forma de trabajar, era como, pues se acabó el horario, ¿no? O sea, ya no es nada más cuando te veo aquí, que en muchas empresas nunca lo fue, pero en las que sí era, se extendió todavía más y es como, pues no sé, tú estás como más disponible y esos temas te generan estrés. Está muy Claro. padre. ¿Qué iniciativas has visto que se hagan en pro de eso? Yo recuerdo la NOM 037 en México, ¿no? Que surgió hace algunos años en pro de buscar eh, cuidar la salud emocional de los colaboradores y principalmente era cómo estaban diseñadas las funciones laborales, que hubiera certeza, que se respetaran justo lo que dices, que se respetaran los horarios, que se cuidara el balance familia, trabajo o personal trabajo, que no entorpeciera, también temas de seguridad laboral, etcétera, como que era muy, muy amplio. Y ahora hablas de esta que se hace en Francia y sé que próximamente está por librarse alguna iniciativa en México también sobre los horarios, ¿no? Sí, y retomando un tema, por ejemplo, de la pandemia, de este bienestar integral, creo que parte de entender quizá qué es lo que está o que puede estar estresando a tu círculo laboral, ¿no? Fue muy claro el tema del contacto, de la distancia, de la desconexión cuando tenías a un equipo pues disperso, remoto, en lugares que no están quizá 100% acondicionados para convertirse en una oficina. Entonces, yo creo que este sí fue un parteaguas, ¿no? De darte cuenta que si no le apuestas al bienestar y a la salud emocional, física y mental del colaborador, tu organización no va a progresar. O sea, por ahí escuché una vez de si uno va a ser empático con la organización o con el colaborador. Yo preguntaría, ¿qué es tu organización sino un cúmulo de colaboradores, ¿no? Por supuesto, Entonces, siempre tendrá que ser a través con la persona. Ok. pero bueno, fuera de eso, que es darte cuenta, o sea, si no tienes a un colaborador, si no te centras en, en su bienestar y no solo de que sea una labor de líder, solo el líder tiene que hacer felices a todos, no se trata de eso, pero sí poner en la mesa ese tema, ¿no? Porque tiene que ser, sí, desde una estructura organizacional,
motivada o permeada desde el liderazgo, pero también dentro de los equipos, cuáles son las prácticas que pueden fomentar el reducir este estrés que muchos ya se están enfocando. ¿Cuál es tu círculo de influencia? ¿Quiénes son tus colaboradores más cercanos? Y empieza con eso, se empieza con que tu equipo directo reduzca sus niveles de estrés a través de la comunicación, a través de un conflicto constructivo, a través también de fomentar lazos entre ellos, de mejorar tus relaciones interpersonales, aquí rompiendo otra vez estos paradigmas de, pues aquí solo se viene a trabajar, ¿no? No, al contrario, o sea, puedes Me tener encanta lo que dices. una labor o un proyecto que represente un reto muy importante, un desafío, todavía no se sabe ni cómo lo vamos a abordar, pero si tú te sientes fuerte a través de tus colaboradores, de tu mismo equipo, eso te ayuda a reducir tus niveles de estrés o a manejarlo de mejor manera. Más allá de que se reduzca o no se reduzca, puedes abordarlo y enfrentarlo con más armas, con más herramientas. Oye, vamos a hablar justo de qué hacer, ¿no? Porque igual y ya, o sea, si ya andamos en qué es y por qué es importante y demás, pero ahorita ya empezaste a tocar puntos muy interesantes de ¿y qué hago? ¿No? O sea, me toca a mí ahora quitarles, les hago té, les, ya no los molesto, ya no trabajamos, oye, hay estrés, hay que hacer cosas rápidas, el sentido de urgencia en las empresas existe y realmente hay situaciones que por la misma naturaleza de un negocio pueden ser estresantes. ¿Qué hago? Ya cierro la empresa, cierro la fábrica, hago turnos más cortos, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, en alguna ocasión estudiando temas más estadísticos, surge de la OCDE un gráfico muy interesante y que te pone, por ejemplo, cuáles son de los países que tienen más horas laborales, ¿no? O sea, que se está laborando más tiempo. Y México sale en el gráfico, pero, o sea, espeluznantemente más arriba contra muchos otros lugares. En ese gráfico en particular, que si no mal recuerdo fue en el 2018 por ahí, México salía casi en penúltimo de tantas horas laborales y Alemania como en el 1-2. Y de repente veías un gráfico contrario en donde decía productividad por país y México era el 1-2 así de poquitita productividad y Alemania es del otro lado. Para Y que decía, vean, no, las horas no son proporcionales a la productividad que... no, y tampoco son proporcionales a la falta de estrés, ni mucho menos. Entonces, no es nada más un tema de tiempo. Y si la naturaleza de tu negocio por alguna circunstancia es estresante y yo tengo que, no sé, desde atender pasajeros que me pueden estar gritando y muchas personas al mismo tiempo, también tengo que aprender y a dar herramientas para manejar el estrés, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso tantito para darle la vuelta a la vista de nuestro tirano favorito, el estrés, ¿no? Pero también, como dije al principio, es una respuesta biológica natural y por algo existe y no existe aquí para matarnos, ¿no? Existe para decirnos de alguna forma que algo nos importa. O sea, tú no te puedes estresar por algo que no te importa. Entonces, desde ahí te puedes dar cuenta que hay algo ahí que puede tener una connotación positiva y que si tu respuesta hoy al estrés es enfermándote, o si tu respuesta hoy al estrés es el enojo, o me encierro, ya no hablo con nadie, o ya no soy productivo, podemos cambiarla. ¿Por qué podemos cambiarla? Aquí cito a maravillosa Carol Dweck de Mindset, donde dice, absolutamente todo es flexible, siempre cuando tú veas que lo agarras, ¿no? O sea, que tienes el control sobre ello. Entonces, me encanta porque vuelvo al principio que siempre repito una y otra vez, ¿no? Autoconocimiento te lleva a la autorregulación y la autorregulación a la autoeficiencia. Entonces, lo primero yo creo que es awareness, ¿no? O sea, darte cuenta cuando estoy estresado, por qué estoy estresado, qué es lo que me importa, y de ahí decir, si mi respuesta está siendo esta, ¿me funciona o no? ¿Cómo puedo aprovechar lo que me da también el estrés, que es más energía, más enfoque, porque sí me lo da, pero para usarlo en un aspecto positivo? Y sí, efectivamente, ¿cómo aseguro que no sea sostenible? Porque no quieres estrés sostenible, quieres resultados sostenibles, pero el estrés lo quieres para utilizarlo en ciertos momentos que sea útil, porque algo te importa, pero después tienes que aprender a bajarlo para mantenerte en un estatus más en control. Y creo que el darle la vuelta a eso
puede dar mejores herramientas que solo decir, bueno, no le hablo, no le pongo, porque leí unos estudios impresionantes de que de repente las empresas dicen, voy a dar pláticas de estrés para que mi gente sepa qué es el estrés, ¿no? Y ves la plática y mides, ¿no? Midieron cómo entraban de estresados y cómo salían de estresados y salían 3 veces más estresados por saber de qué se trataba el estrés. Entonces dices, no No, es lo bueno. que quiero, no quiero que mi equipo se estrese más. Entonces, para que ya mejor no le digan que existe el estrés, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo le damos la vuelta a decir, es una respuesta biológica, mueve cosas químicas en mí, pero si estoy estresado es porque hay algo que me importa? Desde ahí ya le estoy dando una connotación no negativa, no es alguien me impuso, me está estresando, sino yo me estreso porque esto me importa. Y desde ahí yo he visto grandes cambios por decir, oye, no, en realidad no me importa, entonces ¿por qué me estreso? ¿No? O Claro. sea, o sea, No, pero qué cuando nos estresamos por cosas interesante, que no, claro. o decimos, sí, sí, estoy estresada porque esto me importa, y entonces tengo que regresar a mi centro para manejarlo, utilizar esta energía que tengo para dar la vuelta de la mejor manera posible, y eso después que reduzca esos niveles, ¿no? Pero aprovechar los picos, porque sean picos, no estrés sostenido. No, pero qué Perdón. interesante porque de alguna manera ahorita que dices este awareness, también tienes que ser muy consciente de cuáles son los detonadores, o sea, qué te detona eso, ¿no? O sea, hay Claro. a veces momentos particulares o lo típico del pánico escénico, ¿no? De "Ay, voy a dar una conferencia a tantas personas y es pum, lo que detona. Y ahí es donde te puedes, pero, o sea, una cosa es, ok, pues me interesa porque quiero hacer un buen papel, ¿no? Pero a veces todo lo que hay de fondo de, oye, por qué siento esto? ¿Me da miedo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Que va como hasta de las creencias, ¿no? De qué tan capaz Claro. me siento, qué tanto sentí que me preparé. Entonces, cuando empiezas a desmenuzar eso, ya dices, oye, claro que me preparé, tuve horas practicando y practicando. O también, bueno, pues es un tema de miedo al rechazo. Ok, ¿de dónde viene? Y ya ahí ya empiezas a desmenuzar y poco a poco los vas desmantelando y la siguiente vez que te presentas con un foro así, ya tienes más herramientas. Entonces esto, y creo que lo hemos comentado 20,000 veces, ¿no? Si no empezamos Sí. con el autoconocimiento y entendiendo cuál es nuestra reacción más automática de, pues, o salgo corriendo o soy como más confrontativa y me peleo con el que se me ponga enfrente y eso tengo que entender. Generalmente podemos reaccionar de una manera u otra, pero generalmente hay una tendencia, ¿no? Pues yo me congelo, o yo salgo corriendo, o yo, peleo. Y Pero no digo, es fijo. O sea, si exacto, te das cuenta cuando tú lo descubres y ves los motivantes, dices, lo puedo mover. La idea es que no te quedas, pues soy así y así nací y así me moriré, ¿no? Sino darle un giro y decir, ya me di cuenta que estoy siendo reactiva de esta manera, pero puedo ser de otra, ¿no? Entonces me encanta lo que dices porque sí, o sea, este awareness me recuerda a también maravillosa compañera de la maestría, Claudia Morales Cueto, me decía, el antídoto hacia el miedo, que al final el estrés es un tipo de miedo, es la curiosidad. Entonces, cuando tú te sientes como con miedo de algo, estresado de, como dices, voy a tener una plática, el indagar, el hacer preguntas de por qué me siento así, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que sí me importa, qué es lo que, como dices, me preparé, tengo herramientas, con qué cuento, realmente no puedo, o sea, el debatirte a ti mismo tus creencias limitantes, ¿no? De no puedo, debatirlas con ejemplos de tu propia vida de que sí puedes hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa curiosidad y esa indagación siempre te va a estar sacando y automáticamente, si te das cuenta, ya no puedes estar en el mood de estrés supervivencia, de fight or flight, porque el indagar, el hacer preguntas te obliga a ir a la parte racional de tu cerebro, ¿no? Y entonces ya automáticamente ya no estás en ese mismo mood, pero todavía puedes aprovechar las bondades de energía y de enfoque que te generan, ¿no? Entonces, exacto. padrísimo. La pregunta que yo creo que ya le he dicho a todos mis clientes y yo me la repito constantemente es, ¿qué más puedo hacer? ¿No? Creo que uno de los detonantes también del estrés es que
tengas un desafío enfrente y se te acaben las opciones y siempre estar con Te esto de ¿qué sientas más víctima de puedo lo que hacer? está sucediendo y ya no nos movamos, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando ya Me dices, soy encanta. víctima binaria de blanco o negro, ¿no? Pues búscate un azul, un rosa, ve opciones. Hay Tú grises, mismo aunque sea. pregúntate, un grisecillo, ¿no? Buenísimo. Oye, pues muchas gracias, estuvo padrísimo. Vamos a hacer un cierre de esto, simplemente cómo manejamos el estrés. No todo es un tema de horario, así que no te estreses. No solamente es un tema de horario. Como líder, ¿qué podemos hacer? Busca y revisa qué cosas pueden estar detonando estrés. Puede ser, como decía Ale al principio, falta de claridad, falta de comunicación, ¿no? Que hay incertidumbre, eso genera un montón de estrés. Y hagamos de nuestros centros de trabajo un hábitat en el que sea sencillo estar. Como compañero igual, asegúrate de que sea fácil trabajar contigo, ¿no? Nada más, o sea, no tienes que ir a más. Ahora, si tú estás sufriendo por un momento de estrés, que damos awareness, ¿no? O sea, date cuenta de lo positivo que puede ser, como nos enseñó Federico Pairo y como ahorita Al lo fue ejemplificando, o sea, date cuenta que te importa y date cuenta cuáles son las cosas que te están estresando para que le des la vuelta, qué más puedes hacer. Y entonces nos hacemos responsables, accountables de eso y podemos aprovechar esa extra energía, ¿no? Entonces, no necesariamente está todo gris, está todo negro. Y no necesariamente es solamente voy a dejar de trabajar, ¿no? No, o sea, Podemos no se aprovechar. resuelve quitándole No una se hora resuelve al solo día, quitándole ¿no? una hora. Hay que Exacto. hacer más. Ok, buenísimo. Ale, mil gracias. Gracias a todos los que nos acompañan, a los que nos escuchan. Por favor, comentarios en todas nuestras redes, dudas, vamos a estar súper atentos para irles respondiendo. Y si tienen algún tema en particular, recuerden, de crecimiento, cómo crecer tu negocio con una cultura positiva y de manera exponencial, aquí es donde cualquier tema relacionado con eso, dinos, pregúntanos y lo discutimos o invitamos expertos. Muchas gracias, gracias a todos. Únete a nuestra comunidad. Por aquí vas a ver el QR y hasta próximo miércoles, misma hora, mismos canales. Gracias, Ale. Nos vemos, gracias. Bye. Bye.